Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia del arte y este año un poquito de economía y de empresariales. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de segundo de la ESO programa del CEIP San Encinar de Torrelodones. En este vídeo vamos con la segunda unidad de la parte de geografía del curso, que es la unidad 7, la dinámica natural de la población. Así que, y bimba, ahí lo tenemos, en el que vamos a estudiar pues, todos estos movimientos naturales, natalidad, mortalidad, crecimiento, los modelos demográficos y las pirámides de población, que mola mogollón. Así pues, vamos a empezar. ¿Cuáles son los movimientos naturales de la población? Pues son nada más y nada menos que la natalidad y la mortalidad, que ahora las explicaremos en detalle. Estos movimientos naturales se llaman así naturales porque no implican desplazamientos de la población, o sea, no tienen en cuenta las migraciones, pero nos permiten observar las características de estas poblaciones y sobre todo los cambios que han experimentado a lo largo de la historia y nos permiten realizar proyecciones sobre cómo van a evolucionar en el futuro. Así que vamos a empezar hablando del primero, que es la natalidad. La natalidad no es otra cosa que el número de personas que nacen durante un año determinado, ¿vale? Realmente es durante pues, un periodo de tiempo determinado, pero la natalidad, o sea, todo este tipo de movimientos que vamos a ver, siempre se coge un año para calcularla y evidentemente es en un sitio determinado, ¿no? En el sitio que elijamos. Y esta natalidad se suele expresar mediante una tasa, que es la tasa de natalidad. Tenéis la fórmula aquí arriba. ¿Cómo se calcula? No hay más que coger el número de personas nacidas en un año, dividirlo entre la población total del sitio que estemos considerando y multiplicarlo por 1000. ¿Por qué se multiplica por 1000? Porque el resultado se expresa en tantos por 1000, que es este simbolito de aquí. Tantos por 1000 es, pues como su nombre indica, el número de casos por cada 1000 de referencia. Igual que un porcentaje es tantos por 100, un por 1000, pues un resultado por 1000 es tantos por 1000. Recordad, 1000 tiene tres ceritos, ¿no? 1, 0, 0, 0, por lo tanto, un cerito, dos ceritos y tres ceritos. Se expresa así, ¿vale? Si se expresa en porcentaje o se expresa en otra unidad o no se expresa en ninguna unidad, está mal. Ojo con esto. Y esta tasa de natalidad pues no es uniforme en todo el mundo y se observan tendencias. ¿Cuál es la tendencia de la natalidad? Pues que cada vez desciende más, sobre todo en los últimos años. Actualmente la tasa del mundo es un 20 por 1000 y cada vez va más, va reduciéndose más. ¿Por qué se reduce? Pues fundamentalmente en los cambios en la economía y en la sociedad y también en la cultura que hemos pues que se observan, ¿no? En el mundo. Fundamentalmente es por la incorporación de la mujer al mundo laboral. O sea, antes la mujer, pues se quedaba, como se quedaba en casa, podía cuidar de los hijos, pero ahora que la mujer también trabaja cada vez más, pues no tiene tantos hijos o no se tienen tantos hijos como se tienen antes. Luego también el mayor nivel educativo, pues porque si a mayor nivel educativo más posibilidades laborales tienes, nuevas formas de vida, por ejemplo, hay familias a las que son monoparentales y que por lo tanto no tienen tantos hijos, el aumento del coste de la vida y el problema de la vivienda. O sea, normalmente cuando tienes un hijo es porque te emancipas, sales de casa de tus padres y formas tu propia familia en tu propia casa. Si cada vez cuesta más emanciparse o independizarse, pues vamos a ver cada vez menos niños. Y estas son las razones principales. Y luego además depende también de los lugares. En África, que es el continente menos desarrollado, la tasa de natalidad es la más alta. Ahí tenéis de media un 36 por 1000. Y sin embargo, en los países más desarrollados, la tasa de natalidad siempre son más bajas, ¿vale? O sea, países subdesarrollados o en vías de desarrollo, tasas altas, y países desarrollados, tasas bajas. ¿Dónde están las tasas de natalidad más bajas del mundo? Pues en Europa Occidental y en Asia fundamentalmente. Ahí tenéis varios ejemplos. Vamos a verlo en este gráfico. Aquí tenéis, está en inglés, pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? La línea verde es la tasa de natalidad en el mundo. Low income countries quiere decir países con bajos ingresos. High income countries, países con altos ingresos. Y aquí vemos que desde el año 50 hasta el 2020 esta tasa se está reduciendo cada vez más, ¿vale? En los países menos desarrollados sigue siendo más alta y en los más desarrollados sigue siendo más baja. Vamos a ver algunos ejemplos. Las tasas más altas del mundo.
Aquí las tenemos, son casi todos países de África, aquí las podéis ver, 45, 40, 30 y 30 y muchos, que siguen siendo muy altas, mientras que los países más desarrollados, como puede ser Corea del Sur, Japón, luego Italia, Grecia, Portugal, etcétera, y España, que estamos aquí, son tasas pues, que están eso, entre el 6 y el 9, ¿no? Las tasas más bajas de natalidad en el mundo. Y así es como se distribuyen. Cuanto más oscuro es el color, más más alta es la tasa de natalidad. Podemos ver que las grandes tasas de natalidad se concentran en el África subsahariana, mientras que las menores tasas se concentran sobre todo en la zona desarrollada, en los países del hemisferio norte. Y relacionado con la natalidad tenemos la fecundidad, que se calcula con esto que pone aquí TFG, que es la tasa de fecundidad general, que no es otra cosa que el número de nacimientos ocurridos en un año y en un lugar determinado, o sea, igual que antes, pero esta vez en relación al número de mujeres en edad fértil. Para que una mujer esté en edad fértil, o sea, que sea capaz de tener hijos, de quedarse embarazada, se considera a nivel estadístico que a las mujeres entre 15 y 49 años. Y también se expresa en tantos por mil. ¿Vale? Y para que veáis una idea, la edad a la que se tiene el primer hijo cada vez es más tardía, ¿no? Y el ejemplo que tenemos aquí, que es de España, es a los 32 años. Esto hace pues 50 años, será a los 20 y tantos, para que veáis que se ha retrasado. Y esta tasa lo que nos indica es si la población se mantiene estable, si crece o si disminuye. También se suele expresar por el número de hijos por mujer. Y para que digamos, se reponga, para que se mantenga estable la población, se necesita una tasa de 2,1 hijos por mujer fértil. ¿Vale? Si esta tasa es inferior, la población va a descender. ¿Por qué? Eso quiere decir que no va a haber el número de nacimientos necesario para que compense a los fallecimientos. Y al revés, si es superior, quiere decir que va a haber más nacimientos que defunciones y por lo tanto la población va a crecer. Actualmente, pues aquí lo tenéis, es de 2,5 hijos por mujer, pero me interesa este dato, ¿vale? 2,1 hijos por mujer es el mínimo para que haya un reemplazo generacional de la población. En los países desarrollados, ya que hemos visto que la natalidad es muy baja, estas tasas que hemos visto aquí de fecundidad suele ser inferior a los 2,1 hijos por mujer. Por lo tanto, lo que quiere indicar, o sea, lo que nos indica es que la población envejece, ¿vale? Y que por lo tanto para mantener el reemplazo generacional se necesitan inmigrantes que la rejuvenezcan. Por el contrario, en los subdesarrollados tienen tasas de fecundidad muy elevadas, que suele ser incluso por encima de 5 hijos por mujer, como África. Esto es población muy joven, ¿vale? Y que por lo tanto lo que hace, tienen un saldo migratorio negativo, o sea que muchos de estos jóvenes emigran. Vamos a ver los datos. Aquí tenéis las tasas, igual del 50 al 2020, y lo mismo, mundo, subdesarrollados y desarrollados, ¿vale? Podéis ver que ahora mismo los subdesarrollados supera los 4 y pico de media, ¿vale? Y en los desarrollados pues está por debajo de los 2, o sea, es una tasa que no llega a esos 2,1 hijos por mujer que hemos comentado antes. Las tasas más altas las tenemos en los países de África, aquí podéis ver 6,74, 5,88, estos son hijos por mujer en edad fértil. Fijaos que estas son cantidades muy altas. Mientras que en los países más desarrollados, pues fijaos, apenas poco más de un hijo por mujer. Con esto no se reemplaza la población. Fijaos que son casi todo o Asia o Europa Occidental. Y aquí nuevamente, cuanto más oscuro sea el color, más alta es la tasa de fecundidad, de fertilidad, perdón, y aquí lo tenéis otra vez, nuevamente, África subsahariana las tasas más altas y el mundo desarrollado las tasas más bajas. El otro gran movimiento natural de la población es la mortalidad, que es lo contrario, el número de fallecidos en un año. También tiene su propia tasa, la tasa de mortalidad, que se calcula igual. Fallecidos partido de población total por 1000. Y el resultado se vuelve a expresar en tantos por 1000. ¿Cómo ha evolucionado la mortalidad? Pues hemos visto que la mortalidad se ha reducido, de hecho, mucho más que la natalidad. Y esto es desde la revolución industrial, que ya lo vimos, ¿no? Debido a los avances sanitarios, higiénicos y alimenticios. Actualmente en el mundo es más o menos de un 8 por 1000, que es una tasa relativamente baja. ¿Dónde tenemos las tasas más altas de mortalidad en el mundo? En África y en Europa, pero por dos razones completamente diferentes. En África, pues debido a su desarrollo, ¿no? Porque faltan avances médicos, hay guerras, hay hambre y hay pobreza. Sin embargo, en Europa se debe a que la población está muy envejecida. Como hay tantos ancianos, hay muchos más fallecimientos. Y por eso vamos a ver que en Europa hay una alta tasa de mortalidad. Bueno, alta.
relativamente alta. Las más reducidas las encontramos en los países del Golfo Pérsico, que se están desarrollando muy rápidamente. ¿Por qué se muere la gente? Pues en los países pobres se suele morir por enfermedades infecciosas, que son enfermedades que por lo general se pueden tratar en los países desarrollados. Malaria, tuberculosis, SIDA, aunque el SIDA no tiene tratamiento, pero bueno. Luego también por las guerras y por las hambrunas, o porque no comen o porque les matan, básicamente. Y en los más desarrollados, pues tenemos las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del cerebro, el cáncer, que tampoco tiene cura, enfermedades respiratorias y también los accidentes de tráfico, cosa que no deja de ser bastante curiosa. Aquí tenemos la evolución de la tasa de mortalidad. En el mundo la tenemos en moradito, en los países desarrollados en rosita y en los menos desarrollados este verde celeste que hay aquí. ¿Vale? Aquí os fijáis, las tasas más altas están en los subdesarrollados, que todo en general ha ido descendiendo mucho y para el año 2019 están muy próximas entre ellas. ¿Vale? Ojo que estos datos están en porcentaje, por lo tanto el 1% equivaldría al 10 por 1000. Y como podéis ver, esto es muy curioso, en los países desarrollados se ha mantenido siempre muy baja, pero últimamente debido al envejecimiento de la población pues ha empezado a recular un poquito para arriba. Las tasas más altas, ojo que esto sigue estando en porcentaje, esto equivaldría por ejemplo a un 15,5 por 1000, están en países europeos y luego también en algún africano que hay por aquí, ¿vale? Son países que tienen población muy envejecida, por eso presentan este tipo de tasas. Las tasas más bajas ya hemos dicho que son los países del Golfo Pérsico, Qatar, Emiratos, Bahrein, Omán, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el mapa. Cuanto más oscuro, pues más alta la tasa de mortalidad. En general son colores muy claritos, ¿por qué? Porque las tasas de mortalidad están bajas, ¿vale? Y aquí veis que las tasas más altas las tenemos en algunos países de África, por las razones que hemos dicho, pero sobre todo en Europa, y además en Europa del Este, fundamentalmente. ¿Por qué? Debido al envejecimiento de la población. Una tasa o una variable relacionada con la mortalidad es la mortalidad infantil, que se refiere al número de niños menores de un año que fallecen durante un año. O sea, son niños que nacen pero que no llegan al año de vida. Igual se multiplica luego por... Bueno, y esto es en relación al total de nacimientos que haya habido ese año. Se multiplica por 1000 y se expresa en tantos por 1000. Y esta tasa es muy curiosa porque nos indica el grado de desarrollo de un país. O sea, cuanto más desarrollado sea un país, menos niños te van a morir, niños recién nacidos. Mientras que ocurre al contrario. ¿Por qué? Debido a la atención médica hospitalaria, al cuidado de los padres y luego las medidas de higiene y alimentación. En los países desarrollados hay mejores hospitales, los padres pueden cuidar mejor de los hijos y pues hay más higiene y hay menos problemas de alimentación, cosa que pasa a lo contrario en los países subdesarrollados. Las mayores tasas de mortalidad infantil, como siempre, África subsahariana, que se aproximan al 100 por 1000. El 100 por 1000 es un 10%, o sea, 1 de cada 10 niños no llegan al año de vida. Esto es una barbaridad. Mientras que en Europa Occidental o en Asia esta tasa no llega al 4 por 1000, que es una tasa bajísima. Vamos a ver otra vez, como siempre, los datos. Se ha ido reduciendo, pero aquí tenemos países subdesarrollados, la media mundial y los países desarrollados. Fijaos, los países desarrollados la tasa es bajísima, en los no desarrollados sigue siendo relativamente alta, aunque se ha reducido bastante y en el mundo por lo general se va reduciendo. Las tasas más altas las tenemos en países de África, nuevamente, aquí los tenéis. Igual, están aquí en porcentaje, pero esto sería un 87,6 por 1000 o un 81,7 por 1000, ¿vale? Para pasar de porcentaje a 1000 tenemos que multiplicar por 10 y al revés, de 1000 a porcentaje dividir entre 10, o sea, correr la coma un lugar, ¿vale? Y mientras que las tasas menores, pues los tenemos en, como siempre, países de Europa y de Asia, que son excesivamente bajas, 1,6 por 1000 en Islandia, por ejemplo, que eso es poquísimo. Y aquí tenemos donde se concentran las mayores tasas de mortalidad infantil, cuanto más oscuro el color, sobre todo en África, mientras que en Europa, sobre todo en Europa Occidental, están muy, muy bajas. Más cosas, otra variable relacionada con la mortalidad es la esperanza de vida, que no es otra cosa que la edad que se espera, o sea, que se calcula que una persona viva en el momento de su nacimiento. La esperanza de vida hoy en día en el mundo es de 71 años y suele ser mayor es mayor entre las mujeres que entre los hombres, 73 y 69 años respectivamente.
En los países desarrollados suele haber una alta esperanza de vida, de media 79 años, o 76 y 82 para hombres y mujeres respectivamente. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones económicas, sociales y asistenciales, o sea, médicas. Mientras que en los países subdesarrollados, la esperanza de vida es mucho más reducida, 62 años, o sea, 17 años menos de media, incluso en algunos no llega a 50, que esto es pues bajísimo, ¿no? Que a estas alturas del 2020, ¿no?, de la historia, pues que la gente apenas llegue a los 50 años de vida, fundamentalmente por, como hemos dicho antes al hablar de la mortalidad, la existencia y la extensión de las enfermedades infecciosas. Aquí tenemos un gráfico muy curioso porque viene desde el año 1543, que tenemos datos del Reino Unido, donde nos habla de la esperanza de vida en los últimos 500 años. Si os fijáis, en el Reino Unido ha ido variando entre los 40 y los 20, los 20 y tantos años, ¿vale? Con sus curvas y demás. Y a partir del siglo XIX, cuando se desarrolla la revolución industrial, pues tira para arriba, ¿no? Aquí en rosita tenemos Europa, ¿veis? Boom, hasta llegar ahora mismo a cerca de los 80 años, mientras que en el mundo es esta línea marrón de aquí, la media mundial, y en África, que es el continente menos desarrollado, pues fijaos que hasta pues poco menos de 100 años, hasta hace menos de 100 años, la esperanza de vida era de unos 20 y muchos años, o sea, extremadamente baja. Y ahora sí que es verdad que ha ido subiendo, pero fijaos, de media está en poco más de 60 años. La mayor esperanza de vida, pues, en países desarrollados, ¿vale? Bueno, estos son países muy chiquiticos que no deberían ni ser países, pero bueno, los países grandes, Japón, Andorra, España, que somos de los países que tenemos más esperanza de vida, ahora mismo 83 de media, recordad, más para las mujeres que para los hombres, y bueno, el resto son países desarrollados. Mientras que las menores esperanzas de vida, como podéis ver, países fundamentalmente africanos, en los que de media está en 50 y pico, 50 y poco años, que es bastante poco. Pero bueno, el caso es que ha subido bastante, como podéis ver aquí. Y así se distribuye. Las más altas esperanzas de vida las tenéis en morado, ¿vale? Europa Occidental, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y las menores en este rango, ¿vale?, que están en 50 años ahora mismo más o menos, que son los colores amarillos o naranjitas, que fundamentalmente, nuevamente, están en el África subsahariana. Vamos a ver ahora el crecimiento de la población, o sea, relacionar las dos variables que ya hemos visto. El crecimiento es el resultado de los movimientos naturales y luego también de los movimientos migratorios. Hay dos tipos de crecimiento, el natural o vegetativo, en el que solo tiene en cuenta los movimientos naturales, por eso se llama crecimiento natural. O sea, la diferencia entre número de nacimientos y número de defunciones. O sea, la tasa de crecimiento natural que... Bueno, este crecimiento se puede expresar en cifras absolutas, o sea, en número. Si ha habido 200.000 nacimientos y 100.000 defunciones, pues tenemos un crecimiento natural de 100.000 personas. Pero se suele expresar en una tasa de crecimiento natural, que no es otra cosa que restar la tasa de natalidad a la tasa de mortalidad, ¿vale? Y esta sí que se expresa en tanto por ciento, ojo, en porcentaje, no en tanto por mil como las anteriores. El crecimiento natural puede ser o bien positivo si nace más gente que la que muere, o negativo si muere más gente que la que nace. Pero el crecimiento natural no nos da las cifras reales de los movimientos de la población, y por eso también existe el crecimiento real de la población, que no es otra cosa que sumar el crecimiento natural, del que ya sabemos la fórmula, y el saldo migratorio. El saldo migratorio lo estudiamos en el tema anterior y ya sabéis que es la diferencia entre inmigrantes y emigrantes. Y este crecimiento real se expresa en cifras absolutas, ¿vale? O sea, no se expresa en tasas, y también puede ser positivo o negativo. Y esto es importante porque, por ejemplo, en Europa Occidental el crecimiento real es positivo, o sea, la población está creciendo, pero el crecimiento natural es negativo, o sea, muere más gente de la que nace. Es por ello que, o sea, despejando la X, quiere decir esto que al tener un saldo migratorio positivo, pues compensa esa reducción del crecimiento de la población debido al crecimiento natural negativo. O sea, muere más gente de la que nace, pero la población crece. Esto es porque esa diferencia la compensan los inmigrantes que vienen. Este es el crecimiento natural de la población a nivel mundial, ¿vale? Que siempre ha sido relativamente alto, son 2%, es bastante alto, pero que cada vez se reduce más y ahora mismo está pues cerca del un poco más del 1%, ¿vale? Donde más crece
los países que más tienen crecimiento natural son aquellos los subdesarrollados. ¿Por qué? Porque tienen tasas de mortalidad relativamente bajas y unas tasas de natalidad todavía relativamente altas. Por eso tienen este porcentaje, el 3%, 2%, que es muchísimo, ¿vale? Mientras que he ido para atrás. Mientras que el menor crecimiento crecimiento natural, perdón, son estos países que tienen la población tan envejecida que ya vimos antes, ¿vale? Que si os fijáis es sobre todo en Europa Occidental y Asia, que tienen tasas negativas de crecimiento de población. O sea, muere más gente de la que nace, ¿vale? Y aquí lo podéis ver. En España, por ejemplo, tenemos un menos 0,11, porque tenemos crecimiento natural negativo. Y aquí tenéis en los países, ¿no? En azul, cuanto más azul esté, más crecimiento natural hay, mientras que en naranja tenemos los crecimientos naturales negativos que fundamentalmente están en Europa y en Asia. Bueno, y en Japón básicamente. Y en España, como podéis ver, tenemos crecimiento natural negativo. Y aquí tenemos el crecimiento real, o sea, contando la inmigración, ¿vale? Que a pesar de que tienen saldo migratorio negativo estos países, pues como su crecimiento natural es tan grande, pues siguen teniendo tasas de crecimiento real bastante altas. Mientras que en otros países, como ya hemos visto, sobre todo de Europa, pues la tasa de crecimiento real, como aparte de tener más muertes que nacimientos, la gente se va, pues tienen este pedazo de crecimiento negativo que llegan a unos países como pues, Lituania, Letonia, Puerto Rico, aunque no es un país, etc. ¿Vale? Fundamentalmente en Europa del Este. Y aquí tenéis igual el mapa del crecimiento real, o sea, contando las migraciones. Por eso España tiene un crecimiento real positivo, ¿vale? Cuanto más oscuro, más alto, nuevamente África. Y en naranja el que lo tiene negativo, que suele ser otra vez Europa del Este y Japón. Y ahora vamos a ver la estructura de la población, porque podemos clasificar. Esto es otra cosa totalmente diferente. Podemos clasificar a la población en función de su edad y de su sexo, y de hecho lo hacemos. En función de su edad tenemos tres grupos. Los jóvenes de 0 a 14 años, los adultos de 15 a 64 y los ancianos de 65 para arriba. Y luego se puede clasificar por sexos, hombre y mujer. Y un dato muy curioso es que nacen más hombres que mujeres. De media, unos 104-105 hombres por cada 100 mujeres. O sea, nacen 5% más de hombres que de mujeres, ¿vale? Cuando debería ser más o menos la mitad, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay más hombres jóvenes que mujeres jóvenes. En adultos más o menos las cifras son parecidas. Sin embargo, en mujeres en la tercera edad hay más mujeres que hombres, ¿vale? Recordad que la esperanza de vida era superior en las mujeres. ¿Qué nos dice esto? Pues por ejemplo, cuando hay muchos jóvenes, o sea, cuando la población es muy joven, quiere decir que la población crece, mientras que cuantos más ancianos haya, quiere decir que la esperanza de vida es más alta y que la población se envejece y además disminuye, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que una alta proporción de adultos en edad de trabajar nos indica una población activa elevada, mientras que la de jóvenes y ancianos son dependientes, porque a los ancianos y a los jóvenes hay que cuidarlos porque no pueden trabajar. Pues esto nos da una población activa, o sea, en edad de trabajar menos numerosa. Y últimamente, en los últimos años, está disminuyendo la proporción de jóvenes. ¿Por qué? Por lo que ya hemos visto, por la reducción de la natalidad y por el mayor número de ancianos, ya que la esperanza de vida cada vez es mayor. Aquí tenéis, para que os hagáis una idea, por rangos de edad, la población que hay en el mundo. Lo azul y lo naranja serían los jóvenes, o sea, hasta los 14 años, más o menos un 30%. Desde los 15 a los 65, los adultos, pues básicamente, pues de hecho, vamos a calcularlo mejor así. Más o menos algo más del casi 10% o menos de 65 años y pues lo que nos resta, que sería un 65%, pues 75% los adultos, ¿vale? Entonces, a modo de curiosidad. Esto es el ratio de nacimientos por sexo. Esto quiere decir, cuanto más azul, quiere decir que nacen más niños que niñas. Y fijaos que esto es muy curioso que, por ejemplo, en estos países de Asia, sobre todo en China, pues que nacen muchísimo más niños que niñas. Esto es por la política esta del hijo único, que solo les permiten tener un hijo y prefieren tener niños. Cuando saben que es una niña, pues la abortan, ¿no? Nacen más niños porque los niños, digamos que luego tienen más posibilidades de medrar a la hora de trabajar y demás. Pero bueno, es una curiosidad.
¿Cómo mostramos la estructura de la población? Cómo se representa? Se representa con un tipo de gráfico muy especial que es las pirámides de población, que son gráficos que representan esta estructura de la población dividida en edad y en sexo, ¿vale? Son este tipo de gráficos de barras en las que desde un eje central nacen barras hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, a la izquierda tenemos a los hombres, ¿vale? Los colores da igual, pero a la izquierda siempre van a estar los hombres y a la derecha siempre van a estar las mujeres. Y luego, cada una de estas barras indica un rango de edad, que se dividen en rangos de 5 en 5. Como podéis ver aquí, primera barra de 0 a 4, segunda barra de 5 a 9, tercera barra de 10 a 14 y así sucesivamente hasta llegar a, pues a más de 100, que ya no se pone más. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, esta barra de aquí quiere decir que respecto a la población total, un 4% de los hombres, porque estamos a la izquierda, tienen entre 20 y 24 años. ¿Qué quiere decir esta barra de aquí, por ejemplo? Que un 2,5% de las mujeres que existen en esta población, o sea, perdón, un 2,5% de la población total son mujeres entre 55 y 59 años. Y así sucesivamente, ¿vale? Recordamos, hasta aquí, hasta los 14 son jóvenes, hasta los 65, que es aquí, son adultos y de aquí para arriba son los ancianos. En función de cómo se distribuye la población en edad y sexo, vamos a encontrar diferentes tipos de pirámides. O sea, este gráfico va a tomar diferentes formas. Y entonces, a este tipo de formas se le llama, a estos tres tipos de pirámides que nos vamos a encontrar, se le llama de tres maneras: progresiva, estable y regresiva. Vamos a verlas. Tenemos una pirámide de población joven cuando tiene esta forma de triángulo, o sea, tiene una base muy ancha y se estrecha según subimos, se estrecha mucho según subimos en la edad. Es la típica de los países subdesarrollados en los que tienen una gran cantidad de jóvenes y muy poquitos ancianos, ¿vale? Y esto nos indica que hay un gran crecimiento de la población debido a esta gran cantidad de jóvenes. Esta, por ejemplo, es la de África. Después tenemos la pirámide de población madura o estable, típica de países en vías de desarrollo, en la que la natalidad se está conteniendo y la esperanza de vida está subiendo. Por lo tanto, tiene esta forma de campana, ¿vale? O sea, más o menos recto por la mitad inferior y luego ya se estrecha en la parte superior, ¿vale? Esto indica que hay estabilidad de población, está reduciéndose la mortalidad, pero sobre todo la natalidad, ¿vale? La población sigue creciendo, pero en menor medida que las anteriores. Esta es la pirámide de Asia. Mientras que tenemos la pirámide de población regresiva o envejecida, que tiene forma de bulbo, o sea, estrecha en la base, se ensancha por la mitad y luego se vuelve a estrechar en la parte superior. Esto quiere decir muy pocos nacimientos, o sea, tasa de natalidad muy baja y una gran cantidad de ancianos, ¿vale? Fijaos, de aquí para arriba hay mogollón de ancianos. Esto quiere decir que es una población que cada vez está envejeciendo más debido a la alta esperanza de vida y a los pocos nacimientos, típica de los países desarrollados. Por ejemplo, esta es la de España. Y ahora vamos a ver todos estos movimientos naturales que hemos visto en España. Pues en España, hasta el año 70, la natalidad era media alta, entre el 20 y el 25, y la tasa de fecundidad de 3 hijos por mujer permite el crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque es superior a 2,1. Sin embargo, a partir de los 80 ya va a empezar a bajar, ¿vale? Aquí lo tenéis, los 80 ya empieza a tirar para abajo. Esto es la tasa de natalidad en España, ¿vale? Para que veáis que empieza a bajar. Y no se llega a los 2,1 hijos por mujer. Por lo tanto, vamos a empezar a perder, a tener crecimiento natural negativo, pero mantenemos el crecimiento de la población debido a la inmigración. Y de hecho, en el 98 llegamos a la tasa más baja del mundo de fecundidad de 1,15 hijos por mujer. Pero la situación demográfica mejoró debido a la gran llegada de inmigrantes de la primera década del siglo XXI, que lo vimos en el tema anterior, que lo que hacen es que los inmigrantes suelen tener más hijos que los nativos españoles, ¿no? Por lo tanto, subió un poquito las tasas de natalidad y de fecundidad y ahora mismo está en más o menos 1,32 hijos por mujer, ¿vale? Respecto a la mortalidad, la tenemos más o menos estable, como podéis ver, en niveles bastante bajos, por debajo del 10 por mil, está ahora mismo en el 8 o 9 por mil. Sin embargo, está aumentando ligeramente debido a ese envejecimiento de la población, ¿vale? A la gran cantidad de ancianos que hace que esto aumente. La esperanza de vida es alta, es de 83 años, 80 para hombres y 86 para mujeres, y es de las más altas del mundo.
La gente suele morir en España por las mismas causas por las que dijimos que morían la gente de los países desarrollados. Enfermedades del corazón, cerebro, respiratorias, cáncer y los accidentes de tráfico. Tenemos una mortalidad infantil muy baja, menos del 3 por 1000, y un crecimiento natural es muy bajo, aunque todavía positivo. Bueno, ya lo he visto antes que no, o sea, el libro está desactualizado. ¿Vale? Aquí tenemos la esperanza de vida al nacer en España. Si os fijáis, en 1882, o sea, hace 140 años, era de menos de 30 años, fue subiendo, aquí bajó mucho por la epidemia de gripe española, pero luego se recuperó, fue subiendo, superamos los 50 años, aquí volvió a bajar debido a la posguerra después de la Guerra Civil Española, y luego ya cuando se recuperó durante el régimen de Franco, pues ha ido subiendo, tiqui, hasta ya llegar a los valores actuales de 83 años más o menos. Y aquí tenemos el crecimiento real, o sea, teniendo en cuenta los inmigrantes, que es relativamente bastante bajo, ¿vale? Y es positivo porque, ¿vale? Aquí está el cero, es positivo porque tenemos una gran llegada, siempre hemos tenido llegada de inmigrantes. Esta es la gran llegada de inmigrantes de la primera década del 21, por eso el crecimiento subió tantísimo, pero ya cuando dejaron de venir, pues llegó a ser incluso negativo y ahora mismo está más o menos en niveles próximos al cero. ¿Cómo obtenemos estos datos? De las fuentes demográficas. ¿Cuáles son las fuentes demográficas? O sea, las que usamos para conocer todas estas variables de la población. Son las características de la población. Pues en España hay un organismo dependiente del gobierno que se llama el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que se puede consultar aquí, los datos, que es el que hace estos estudios estadísticos relativos a la población. ¿De dónde saca el INE su información? Pues de tres fuentes. De los censos, que son recuentos de población por país, en el que, pues para saber cuántas personas viven en España, y además te clasifican por sexo, edad, estudios y demás. Se realizan cada 10 años, de hecho en los años que acaban en 1. En 2021 toca hacer un censo, que no sé si se podrá hacer debido a la situación de pandemia en la que estamos. Luego, el padrón, que es un registro del ayuntamiento donde se inscriben los vecinos de un municipio, donde vienen tus datos personales, tu lugar de nacimiento y dónde vives fundamentalmente. Lo hacen los ayuntamientos cada 5 años, en los que acaban en 1 y en los que acaban en 6. O sea, este año también se renueva el padrón. Y luego el registro civil, que es donde se apuntan los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que veáis cómo está distribuida la población en España, bueno, esto ya lo vimos en el tema anterior, así que no me voy a parar, fundamentalmente en Madrid y en las provincias costeras, ¿vale? Y en función de cómo se comporte la natalidad y mortalidad, existe una serie de modelos demográficos, que son comportamientos en la evolución de la población. Tenemos el modelo demográfico antiguo o preindustrial, o sea, el de antes de la revolución industrial, que es este de aquí, ¿vale? Aquí tenemos las tasas de general de natalidad y mortalidad, los valores, ¿vale? En los que se caracterizan por tasas altas de natalidad y de mortalidad, superiores al 40 por 1000, y en ocasiones, ¿vale? Por lo general solía ser la natalidad más alta que la mortalidad, pero solamente un poquito, incluso a veces bajaba por debajo, ¿vale? Por eso hemos visto que hasta la revolución industrial el crecimiento de la población era lento pero continuo, ¿vale? O sea, no siempre crecía, pero en general, a la larga, siempre había un incremento, aunque fuera muy pequeñito. Esto quiere decir que la población crece lentamente con ascensos y descensos acusados y es propio de una sociedad agraria tradicional, o sea, preindustrial, y se mantuvo desde el inicio de los tiempos hasta el siglo XVIII. Pero luego tenemos un régimen de moderno o de transición demográfica, o sea, de transición hasta el modelo contemporáneo, en el cual primero tenemos una primera gran fase de crecimiento natural. ¿Por qué? Porque debido a los avances de la revolución industrial, la mortalidad, como podéis ver aquí, se redujo muchísimo. Entonces, si la natalidad es mucho más alta que la mortalidad, tenemos un gran crecimiento natural, que es esto de aquí, ¿vale? Cuando el color es amarillo, el crecimiento natural es positivo, cuando es verde es negativo. Por lo tanto, una primera fase en la que la natalidad se mantiene alta, mientras que la mortalidad baja muchísimo. Luego, una segunda fase en la que la mortalidad se mantiene baja, pero la natalidad empieza a descender. Por lo tanto, sigue habiendo crecimiento positivo, pero cada vez es menor. Y por último, una fase de estancamiento, que es el régimen demográfico moderno o de regresión, en el cual la natalidad y la mortalidad son bajas y se registran más o menos datos similares. Y en ocasiones, como pasa en este gráfico,
puede ser negativa, ¿vale? O sea, la natalidad es más baja que la mortalidad, por lo tanto, el crecimiento es o muy bajo, o es cero, o es directamente negativo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Régimen antiguo, tenemos altas tasas de mortalidad y de natalidad, ¿vale? Muchos nacimientos y muchas defunciones. Un régimen de transición en el cual una primera fase baja la mortalidad, por lo tanto sigue habiendo mucha natalidad y poca mortalidad. Una segunda en la que la mortalidad sigue bajando o se queda muy baja, pero la natalidad empieza a bajar, por eso aquí menos gente, ¿vale? Pues esta familia cada vez tiene menos hijos. Y por último, el régimen moderno en el que la mortalidad es muy baja y la natalidad pues va dando tumbos, ¿no? Y por eso el crecimiento puede ser o bien positivo o bien negativo. Si os fijáis, esta solo tiene un hijo, pero también se muere muy poca gente. Por lo tanto, la población crece muy lentamente. Y en relación a esto, ¿cuáles son los problemas demográficos actuales? Pues primero, las bajísimas tasas de fecundidad, ya hemos visto, España 1,32 hijos, que tiene efectos importantes. No se reemplaza la población, tienen que venir inmigrantes y hay poco número de adultos, o se reduce el número de adultos, por lo tanto, el descenso de la fuerza del trabajo en un futuro. Luego, los avances en medicina, alimentación e higiene y demás ha permitido que haya un aumento del número de personas de la tercera edad, o sea, ancianos. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida cada vez aumenta más. Esto, esto lo que genera es un aumento de la tasa de mortalidad, pero también unas nuevas necesidades sociales y económicas. ¿Por qué? Porque a los ancianos hay que cuidarlos, o sea, residencias, centros de día, medicina, y luego aparte hay que mantenerlos, pensiones, medicinas y demás. Cuanto más ancianos hay, más nos cuesta las pensiones y más dinero hay que gastar en mantenerlos, y eso es un problema. Y luego, la mayor parte de las áreas rurales en Europa y en España se están despoblando. ¿Por qué? Porque al haber tantos ancianos y al haber muy poca natalidad y poca fuerza de trabajo, pues esa poca fuerza de trabajo, ¿qué es lo que da donde se va? A las ciudades. Y esto motiva que no se pueda reemplazar a la población, por eso los pueblos se están despoblando y se abandonan las actividades agrarias que son propias de las áreas rurales, ¿vale? Aquí tenemos la pirámide de población de España para que veáis las proyecciones que hay. Las barras amarillas es la pirámide 2016, ¿vale? Como veis, es una pirámide en forma de bulbo, ¿vale? Gran número de adultos, o la mayor parte del número de adultos, pero fundamentalmente muy pocos jóvenes y bastantes ancianos. Y estas barras que están así rodeadas de color verde o azul, no sé qué es esto, es la proyección que hay para 2066. O sea, cómo se espera que sea la pirámide en 2066. Fijaos que va a haber casi el mismo número de ancianos o proporción de ancianos que de adultos, y va a haber muchos más adultos y ancianos que jóvenes, lo cual esto pues es un problema, tanto en hombres como en mujeres. Pero sobre todo fijaos en mujeres, que hay un mogollón de mujeres ancianas. Y fin, esta mujer, Jeanne Calment, es la mujer que ha vivido más años de la que se tiene constancia, ¿vale? Fijaos, del 1875 a 1997 son, sí, así haciendo el cálculo rápido, son 122 años ha vivido esta mujer. Y es la mujer que se conoce que ha vivido más años. Y esto creo que es uno o 2 años antes de morir. O sea, cuando tenía 120 años, que es una barbaridad. Y fin, uy, y ya hemos terminado, ¿vale? Me ha salido un vídeo excesivamente largo, lo sé, pero es que es un tema entero, ¿vale? Y es un tema, digamos, que pues que hay que explicarlo, hay que explicar muchos gráficos, y por eso me ha salido esta barbaridad de vídeo. No he querido dividirlo en dos porque me parece más lógico verlo del tirón. Pero bueno, quizá es un error, quizá no. En cualquier caso, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya ayudado. Cualquier duda me podéis buscar por el aula virtual o por mis redes sociales y nos vemos en el próximo.